los temas que acabas de poner sobre la mesa, pero particularmente también vamos a sumar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sabemos que ingresó hace poco a la Cámara de Diputados después de firmarse en enero y que también se espera que dentro de las comisiones que hoy se van a conformar, se conformen 2 vinculadas al tratamiento de este acuerdo, ¿no? Muy bien, Daniela Romero, ¿cómo le va? Nos reencontramos con Romero. El viernes no nos Pato. vimos. ¿Me ¿Cómo viste andamos? ese día? Impecable, Romero. ¿Sí? Conducía, informaba, estaba sola. Así que nada, dale. ¿Cómo andás, Dani? Bueno, igual Bien. la pasé muy bien, pero es un placer tenerte de vuelta, Pato, y tener la Coti, que es una amigaza, así que un placer compartir con vos. Hoy vamos a estar hablando del régimen penal juvenil, porque hubo mucho movimiento ayer con esto, Pato. Presentaron el proyecto de ley a última hora desde el gobierno y después retiraron a última hora el proyecto. Bueno, conseguí que tengamos los datos de cuál va a ser básicamente el dictamen, ¿no? Cuál va a ser el proyecto que va a tener firma mañana. Hoy vamos a ver mucho movimiento de constitución de comisiones en diputados justamente para eso, para mañana miércoles conseguir la firma, conseguir el dictamen y poder ir a sesión el jueves. Así que vamos a ir detallando sobre eso y atentos también, Pato, a lo que está pasando ahora en Casa Rosada, porque está la reunión de la mesa política que empezaba ahora a las 11. A las 12 acá en el Senado se va a cruzar la Avenida de Mayo Patricia Bullrich para la reunión de labor parlamentaria. Así que van a haber muchas definiciones sobre la reforma laboral. Ya te puedo anticipar que van a haber modificaciones, Pato. Sí, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Tengo que ir a los títulos, pero antes pregunto a ambas dos. La sensación que hay mediática, por lo menos, es que se va a aprobar en el Senado la modernización laboral, pero está muy en el filo la cuestión impositiva. La dan en muchos casos como descartada a la cuestión impositiva. ¿Descartada en qué sentido? Porque, que no va a estar en el paquete. Bueno, no, lo que trascendió durante las últimas horas de parte de las provincias, esto lo aclaro porque el Ejecutivo todavía no hizo una confirmación oficial, aunque creo que ayer Patricia Bullrich, saliendo de la reunión de aliados, dijo que iba a haber modificaciones en la redacción, dijo ella. Dijo que iban a haber más de 30 artículos modificados. Puntualmente lo que trascendió ayer, Pato, es que el artículo sobre la cuestión de ganancias, esto que tanto conflicto generó, finalmente va a ser dado de baja por parte del gobierno nacional para destrabar esa negociación y que con eso se asegurarían todos los votos posibles para todo el resto del proyecto. Así que bueno, atentos a lo que definen hoy. Claro, por eso también mucha atención a lo que suceda hoy después de la reunión de la mesa política, porque se espera que de ahí salga alguna definición de cara a la sesión de mañana, porque anoche la reunión que vos decías, Patricia Bullrich con aliados, terminó muy tarde. Y fue una reunión muy extensa de la que no se obtuvieron grandes definiciones. Además, perdónenme si yo no entiendo mal, hubo mucha reunión de Patricia Bullrich tratando de limar aspectos. Fue un acuerdo de ella. Ese acuerdo tiene que ser convalidado por el Ejecutivo, por la mesa política, ¿no? Sí y no. Hay acuerdos que estuvo también... Esto no es nuevo. O sea, los acuerdos los vienen tejiéndose un montón. El ministro del Interior, Diego Santilli, fue uno de los que ya le habría comunicado a los gobernadores la decisión del Ejecutivo de dar de baja lo de ganancias. Incluso algunos te dicen que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconocía que el tema de ganancias tampoco le convenía a la nación por cómo le puede llegar a impactar eso al equilibrio fiscal. O sea que esto en realidad no es que va a ser charlado hoy por primera vez, es un tema que obviamente ya vienen negociando los interlocutores del oficialismo, pero bueno, la idea de hoy, como decía Coti, es que se termine de definir, cuál va a ser el texto, porque si no van a haber de vuelta cambios en el recinto, eso es lo que quiere evitar el ala política, ¿no? A ver, ahí están las imágenes de lo que pasa con la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia. A mí me dijeron del nombre de un candidato, un hombre de la provincia de Buenos Aires, a presidirla, pero vamos a ver, porque la verdad, hay mucho hermetismo. Sí me dijeron que no iba a ser Petri, por ejemplo, el ex ministro de Defensa. Pero bueno, ahí estamos. Esos son los prolegómenos. Ahora estamos en orden del día. Estamos con Romero, estamos con Viñas, títulos y ya seguimos. Cámara de Diputados con 7 comisiones constitutivas comienza la actividad oficial de extraordinarias. El gran tema, ley de inocencia fiscal, que apareció esta mañana ya en el boletín oficial, efectivamente,
se reglamentó el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias. El tema de mañana, extraordinarias. El Senado entra en zona de definiciones por la modernización laboral. Los detalles en el seguimiento de Daniela Romero, de Constanza Viñas, que están trabajando muy minuciosamente en el tema, pero todo indica que no se van a conocer detalles específicos casi hasta el momento de la votación. Bueno, cuando comience la comisión a funcionar en justicia, nosotros vamos hacia allí. Por ahora, Coti, ¿a dónde vamos, niña? Dale. Bueno, hacer un breve repaso de lo que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Básicamente no hay todavía certezas de que pueda llegar a ser incluido en la sesión de este jueves. Recordemos que este jueves se va a llevar al recinto en una sesión que todavía no está consolidada, no está pedida, no está oficializada, pero sabemos que va a llevarse adelante en la Cámara de Diputados para tratar el régimen penal juvenil. El dictamen para el régimen penal juvenil se va a buscar mañana, pero claro, cuando vimos el listado de todas las comisiones que se están conformando, como vemos ahora en pantalla, por ejemplo, la Comisión de Justicia, en ese listado sobre el final, a las 3 y 4 de la tarde, se van a conformar 2 comisiones vinculadas al tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Entonces, podría ser, si el oficialismo tiene la intención y hay un amplio consenso, podría llevarse al recinto. La verdad que, insisto, no hay certezas sobre ello. Sobre todo también porque, por ejemplo, dentro del peronismo ha generado muchas discusiones internas el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Durante las reuniones de bloque que se dieron en las últimas semanas, hubo una específicamente respecto del tema en la que no había acuerdo. O sea, todos salían y decían cosas diferentes. ¿Y eso tiene que ver con cierto alineamiento? ¿El masismo hizo una cosa, los federales otras, la cámpora, o están todos mezclados? ¿El quisilofismo? Me parece que están mezclados. Yo creo que están mezclados. Quizás puedes ver algunos bloques, ¿no?, que tienen opiniones similares, que podríamos agruparlos en la cámpora, en el Frente Renovador, en los federales. Ahora, mi sensación cuando yo fui a una de estas reuniones, obviamente a esperar afuera, ¿no? Sí. A que nos cuenten qué es lo que estaba pasando, era que todos tenían versiones distintas. Sí. Como si hubiese generado una... Además, no sé si una nueva interna, porque a esta altura ya... Sí, no pero sé. me parece que es otro reflejo más de que no hay una conducción no hay una muy clara, claro. No hay una línea. Exactamente. Si decir, alguno o alguna dijera, che, es para acá, vamos todos para acá, saludo 1, saludo 2. Lo que siempre caracterizó al peronismo, el peronismo se alineaba. Hoy era con Duhalde, con Menem, con Kirchner o con Cristina. Bueno, esa jefatura hoy no está, entonces, claro, pasan estas cosas. Claro, digamos, es uno de los muchísimos temas en donde el peronismo tiene discusiones internas inevitablemente, causa de, obviamente, la falta de conducción, que no hay claridad respecto de cuál es el norte. Buen día, soy Mariana Villar. Empezamos así, dale. Empezamos así, vamos, ¿eh? Sí. Vamos ahora. Estoy pidiendo, por favor. No. A nosotros mismos estamos diciendo. Payaso. No vamos a empezar mal. Buen día. Buen día, señores y señoras diputadas. Buen día, ¿qué tal? Gracias. Soy Mariana Villares, secretaria de la Comisión de Justicia. Teniendo quórum reglamentario para iniciar la sesión, damos comienzo. Estamos reunidos de conformidad con el artículo 106 del reglamento de la Honorable Cámara, de conformidad con la resolución presidencial 123 y 125. Voy a leer la nómina de los integrantes de la comisión. Barbur Marcelo, Brizuela Adrián, Bruje Juan Fernando, Carrancio Alejandro, Castuelnuovo Gisela, Emma Nicolás, Farías Pablo, Ferreira Aida,
Galmarini Sebastián, Gianperis Antonella, Giuliano Diego, González Álvaro, González Diógenes, Grabois Juan, Haddad Raúl, Herrera Oscar, Hueseno Gerardo, Longo Joana, Martínez Álvaro, Montenegro Guillermo, Pareja Sebastián, Parola María Graciela, Pietra Galacorti, Quintar Manuel, Selva Sabrina, Siley Vanessa, Taila de Rodolfo, Torres Alejandra, Turnier José Federico, Vázquez Patricia, Velázquez María Elena. De acuerdo a la nómina, ya estamos en condiciones de, ya está constituida la comisión, de elegir autoridades. ¿Quién quiere tomar la palabra? Le doy la palabra al diputado Manuel Quintar. Gracias, secretaria. El bloque La Libertad Avanza propone al señor legislador, diputado nacional Álvaro Martínez, para ocupar la presidencia de la Comisión de Justicia. Ello en virtud de que el diputado Álvaro Martínez cuenta con amplia experiencia parlamentaria, ya que comienza a transitar su segundo mandato. Es abogado, con un gran conocimiento del mundo jurídico, tiene una especialización en comunicación política y gubernamental, en seguridad pública y en recursos humanos. Su tarea legislativa siempre estuvo enfocada en temas de seguridad para enfrentar el delito y, por sobre todas las cosas, es un férreo defensor de la idea de la libertad. En este sentido, su formación jurídica, sumada a una gran experiencia adquirida en el ámbito parlamentario, le otorgan las herramientas necesarias para conducir con idoneidad esta comisión. Por lo tanto, estamos convencidos que como presidente de la comisión impulsará todas las iniciativas que pongan en el foco mejorar la calidad de vida de los argentinos, y es por ello que solicito a los presentes acompañen esta propuesta. Se somete a votación. Es aprobado. Por favor, tome la presidencia. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, agradecer al bloque por la propuesta, por la responsabilidad que me han entregado, y después comentarles que esperemos que esta comisión sea siempre interesante por los debates, pero dentro del marco del reglamento y sobre todo de las buenas prácticas, no de los insultos, sin gritos. El resto dejémoslo para otras situaciones donde van a poder explayarse mejor, que es en el recinto. Así que los diputados los invito a que nos tratemos con respeto, siempre debatiendo, pero nunca con la falta de respeto. Corresponde nombrar el resto de las autoridades. Vamos a comenzar con la vicepresidenta primero. Tiene la palabra los diputados. Sí, diputado. Gracias, presidente. Nosotros quisiéramos reservar este lugar, este cargo de la vicepresidencia primera, y entendemos que además, por la proporcionalidad que está asignada en el presupuesto, también deberíamos tener asignado un secretario y una secretaria en esta comisión, que también haremos reserva de nombre. Y queremos dejar sentado, presidente, con mucho respeto y sin gritar, pero dejando sentado, que efectivamente ya se están constituyendo 9 comisiones en el día de la fecha, y que en varias de esas comisiones había otras fuerzas políticas que estaban al frente ocupando la presidencia, y ha sido decisión del oficialismo asumir la presidencia de todas estas comisiones, por lo menos por la información que informalmente ayer nos hicieron llegar. Nos parece que no hay necesidad de esto. Efectivamente, debe haber una representación genuina de todos los que integramos desde las diferentes fuerzas políticas la Cámara de Diputados, y esto no se estaría viendo reflejado en esta asignación de lugares en las comisiones. Entonces vamos a insistir con esto, y sobre todo vamos a volver a plantear la necesidad de sostener desde nuestro bloque la presidencia de la Comisión de Mercosur, ¿sí? Y le voy a dejar a usted una pregunta que le dejé también a la presidenta recién asumida de la Comisión de Familias, que es si habrá alguna información disponible, y sería lógico que así fuera, sobre
cómo, cuándo y dónde vamos a iniciar el tratamiento de lo que pretende el oficialismo, que le demos media sanción el jueves, que es el proyecto de la baja de la imputabilidad. Porque efectivamente nos están confundiendo un poco. Si era el plan, lo están logrando, ¿no? Ayer hubo la presentación de un proyecto enviado por el Ejecutivo, que hoy a la mañana fue retirado. No se sabe sobre qué estamos discutiendo, no se sabe cuándo lo vamos a discutir. Efectivamente, mucho tiempo para debatirlo no va a haber, presidente, porque el jueves es pasado mañana y todavía a hoy, día martes, no tenemos la citación para las comisiones que en teoría deberían tratar este tema. Yo creo que sería prudente, salvo que haya voluntad, sobre todo en los sectores que no son del oficialismo, que acá están escasamente representados, pero que deberían integrar estas comisiones, de que lo lleven como chicos para la escuela, que por lo menos nos digan cuál es el plan de trabajo. Entonces, dejándole estos dos reclamos sin necesidad de gritar, presidente, pero me parece que usted puede compartir conmigo que es absurdo que nos quieran llevar, y ahora sí me va a permitir una digresión a patadas en el culo. Gracias. Queda reservado, diputada, el cargo de vicepresidente primero y corresponde ahora el vicepresidente segundo. Sí, diputada Lluís. Gracias, presidente. Bueno, el bloque de La Libertad Avanza va a hacer uso de la propuesta de la vicesegunda. Si me permite antes una digresión en respuesta a la diputada preopinante, quiero decirles que no hay acá ninguna intención de llevar a nadie a patadas en el culo. Esto en este Congreso puedo dar fe de que así era en años anteriores. Pero quiero aclarar que de las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 10. Y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponderían 19. Así que no hay ninguna posibilidad de rogarnos mayor representatividad de la que tenemos. Dicho esto, quiero proponer en la vicesegunda a la diputada Patricia Vázquez. Ella es abogada, tiene un posgrado en magistratura, fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene una vasta experiencia en temas judiciales y además fue ex vicepresidenta de esta misma comisión. Así que confiamos en ella para desempeñar esta tarea. Gracias, señor presidente. Vamos a someter a consideración la moción de la diputada Lluís. Aprobado. Diputada, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la confianza y realmente un orgullo ocupar este lugar, acompañar a la presidencia y colaborar para que esta comisión dé sus frutos. Y como siempre lo digo y coincido con el presidente y lo destaco, mientras trabajemos con respeto y pongamos sobre la mesa las ideas, pero con la altura que realmente merece la gente a la que representamos, está todo bien. Quiero destacar que esta Comisión de Justicia el año pasado ha logrado mucho trabajo y muchas cosas productivas. Quiero que este año, y estoy convencida, tenemos un desafío enorme que el país y los argentinos todos necesitan, así que espero que estemos todos a la altura. Muchas gracias. Corresponde seguir con los secretarios. Tiene la palabra la diputada Giampieri. Buenos días, muchas gracias, presidente. En representación del Bloque PRO, proponemos designar como secretario de esta comisión al doctor Álvaro González. Se pone a consideración la moción de la diputada. Aprobado. Corresponde el siguiente secretario. No sé quién va a tomar la palabra por Provincias Unidas. Bueno. Queda vacante hasta que se proponga la integración. ¿Corresponde el tercer secretario? UP. Ok, reserva. Excelente. Corresponde establecer días y horarios.
de la reunión de comisión que venía siendo los días miércoles. No sé si les parece continuar con el mismo días que se venía con la comisión, la presidencia anterior. Si así están de acuerdo, los días miércoles a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, los días miércoles entonces, 10 de la mañana, se va a conformar esta comisión. No habiendo más temas que tratar, muchas gracias por la concurrencia. Queda levantada la sesión. Muy expeditivo. Esto tenía que ver con la elección de autoridades de la Comisión de Justicia, una comisión que va a tener un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la baja de la imputabilidad. Así que bueno, elección de autoridades, sorpresa si querés en algún caso, porque estaban imaginando a el jefe de los libertarios bonaerenses, que es Pareja, sí, lo mencionaban para ese cargo. El elegido fue Álvaro Martínez, diputado mendocino. Quedó en reserva la vicepresidencia, señalaba la diputada Penaca que tiene el peronismo que determinar quién es el nombre, y la vicepresidencia segunda es para Patricia Vázquez, diputada ex-pro, hoy libertaria, con mucha experiencia en el tema y ex vicepresidenta. ¿Alguna consideración, Viñas? Diga. Sí, a ver, repasando un poco lo que mencionaba recién Penaco para intentar ponerlo en contexto, ella se refería a que por la información que tenían extraoficial, el oficialismo se quedaría con las presidencias de las comisiones que se están conformando hoy. A priori hace referencia a la conformación de las 10 de la mañana, de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que por lo menos por la información que circulaba hasta hace algunos días o una semana, iba a ser para la Unión Cívica Radical, porque había una radical como Roxana Reyes hasta el año pasado. Finalmente es para La Libertad Avanza, quedó como presidenta Gabriela Flores, ¿no? Entonces se refería a eso recién la diputada Penaca y también al desarrollo de las siguientes comisiones que se van a dar durante el día. Diga, Romero, a ver. Fue con tema Mercosur, que también lo resaltaba Penaca, porque la información que sí había circulado durante, además de que el radicalismo podría llegar a tener, el radicalismo aliado, ¿no? Alguna presidencia también en estas comisiones extraordinarias, también se daba por hecho que Mercosur iba a ser del peronismo, porque, bueno, por una cuestión de mayorías, ¿no? Fue la que presidió, perdóname, si no me equivoco, varios años Fernando Iglesias, me parece, ¿no? Las relaciones exteriores. Claro, porque son relaciones exteriores y culto, y está también Mercosur. A ver, alguna de esas dos puede ser que sea para el peronismo, eso es lo que habían dicho desde el oficialismo. Como que alguna tendrían que darle, pero el indicio, ya lo estaba adelantando Penaca, es que tampoco va a ser así, que todo va a ser, todas las presidencias van a ser para el oficialismo, pero fue, a ver, que el peronismo esté reclamando la presidencia de Mercosur cuando el debate de ahora, que es el acuerdo comercial con la Unión Europea, lo tiene partido al 2. No hay, no hay una definición. Se entiende también la decisión del gobierno por ese lado. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene las facultades para básicamente designar a dedo las comisiones. Bueno, van a haber estos choques, van a haber estos reclamos. Pero bueno, el oficialismo está priorizando hoy en día no tener obstáculos de ningún tipo, ni para conseguir el dictamen, ni para ir al recinto. Y obviamente que en esa línea, bueno, la estrategia evidentemente es copar todas las comisiones extraordinarias y de acá en adelante en ordinarias vean cómo repartirse, ¿no? Sí, me tengo que ir a la pausa, pero también uno anotaba cuando se leían los nombres de los integrantes que el peronismo ha colocado apellidos conocidos. Digo, está Juan Grabois, está Sebastián Galmarini, está Pietragala Corti, por ejemplo, está Álvaro González, un hombre en su momento muy cercano a Rodríguez Larreta, nombres con historia, con peso, así que bueno, porque es una comisión importante, también juega sus fichas obviamente el sector libertario, va a ser una comisión de peso.
Vamos a la pausa, 11 de la mañana, 25 minutos. Ya hay autoridades entonces para familia y para justicia. Ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, estamos en el segundo bloque de orden del día, importante. Recién me estaban contando algunos datos de Álvaro Martínez, hombre de la provincia de Mendoza, electo titular de la Comisión de Justicia, que ya fue legislador provincial en la provincia cuyana y estaba cerca en términos políticos del ex diputado demócrata de Marchi. Así que bueno, para quienes lo están conociendo, algún dato que tiene que ver con el nuevo titular de la Comisión de Justicia. Ya explicó en parte algunas cuestiones que tienen que ver con el Acuerdo Mercado Común Europeo, Mercosur-Coti, y ahora vamos con Daniela Romero. Daniela Romero, ¿y qué tema, por favor? Bueno, un tema que va a ser central también esta semana, además de la reforma laboral. Acá en la Cámara de Diputados se va a estar tratando el régimen penal juvenil. Un poco adelantamos al principio del programa que ayer hubo movimientos en este sentido porque el gobierno volvió a presentar el proyecto de ley fijando posición con respecto de la edad de imputabilidad que quiere el oficialismo, introduciendo también un presupuesto, ¿no? Algo que había quedado pendiente del debate del año pasado y que habían reclamado muchísimo, ya que el oficialismo, bueno, es el principal sector que alega justamente de que cualquier proyecto con costo fiscal tiene que decir cuál es la fuente de financiamiento y, claro, por supuesto, cuál va a ser su presupuesto. Entonces, bueno, fue un debate que tenía que ser saldado, lo introducen, pero también hubo otros cambios. ¿Qué pasó ayer? Este proyecto a última hora se retira de la Cámara de Diputados. Lo que entendí por lo que hablé con algunos diputados aliados es que en realidad tiene que ver con lo que ya veníamos hablando, que es la falta de consenso para bajar la edad en 13 años. Entonces, que habría que directamente el dictamen podría llegar a ser un proyecto que es básicamente no es un proyecto, son muchos proyectos juntos. La unificación de varios proyectos ya presentados para llegar a un acuerdo común. Está bueno también aclarar, Dani, que el proyecto original del Poder Ejecutivo del 2024 también planteaba los 13 años. Claro. O sea, a los 14 se llega después de un consenso logrado con otros bloques. Creo que fueron 7 reuniones de comisión para llegar a eso. Fue un debate muy extenso que finalmente nunca llega al recinto, pero que en definitiva se logró a partir de que el oficialismo accede a ceder, ¿no? con la edad. Que en el medio hubo algunas confusiones, si se quiere, porque Dani planteaba esto de que ayer se presentó el proyecto. Sí. Y que a la noche se retiró. O sea,
al menos a mí, y cuando debatimos acá ayer en el canal, fuimos varios a los que nos sorprendió que se presente un proyecto nuevamente. Sí. Porque se podía recoger el guante de cualquiera de los ya presentados. E introducir los cambios que no era querías necesario. ahí. Exacto, podías hacer la asignación ¿Por qué la decisión presupuestaria? política de redactar otro, de hacer otro? No, yo entiendo que un poco tuvo que ver con esto de incluir el presupuesto. Está bien. Que eso es lo que faltaba, digamos, del proyecto del año pasado. Pero bueno, la decisión de retirarlo, a ver, todo funciona en una etapa en la que estás negociando tan a fondo con todos los proyectos que estás tratando en extraordinarias, quizás funciona como una especie de mecanismo de presión, o esa por ahí fue la intención. Pero sabíamos desde hace tiempo que en realidad el acuerdo en 14 años no se iba a modificar porque el gobierno pensó que ahora con mejores números en el Congreso podía volver a insistir sobre los 13 años. Bueno, claramente Ahora, no. una pregunta para las dos, porque me parece que lo que uno está viendo en ambas cuestiones es que el gobierno obviamente está mucho más empoderado porque de 30 y pico de diputados tiene casi 100 en la Cámara Baja y de 6 o 7 senadores tiene 20. Por supuesto que está muchísimo más cómodo y se está viendo en la elección de autoridades de las comisiones. Pero también es verdad que el gobierno tiene que recurrir a un colchón muy interesante, flotante, de alrededor de 20 a 25 diputados conformados por partidos provinciales, por el radicalismo y por el PRO en la Cámara Baja y más o menos en el Senado, para llegar al número que le permita impulsar este proyecto, tener quórum y ganar. Porque con la primera minoría estás más fortalecido, pero si no negociar no te alcanza tampoco, me parece, ¿no? Ni en el tema de la legislación penal, baja de imputabilidad o incluso modernización laboral, me parece, ¿no? Es que me parece que justamente lo que vamos a ver mañana respecto del régimen penal juvenil y cuando tengamos el texto que finalmente entendemos va a decir 14 años, ahí va a ser una muestra clara de que a pesar de que el oficialismo está obviamente fortalecido y que la primera minoría lo acerca a, digamos, tener más facilidades para la negociación, no deja de necesitar el apoyo de los aliados. Eso o sea, también... el PRO no accedió a los 13 años. Exacto. Eso es importante marcarlo porque ahí tenés una diferencia, a pesar de que han acompañado al gobierno en la mayoría de los proyectos. Bueno, en este caso es 14. Y no porque ellos crean que tiene que ser 14, que eso es lo más gracioso. No, porque vos hablás con muchos diputados y te la bajarían incluso a menos, ¿no? Es para decirle, acá estoy yo. Es para decir, acá estoy yo, el proyecto lo tenemos, lo impulsamos nosotros en conjunto. Vos ves el dictamen y hay proyectos, hasta Arrieta la mencionan, un proyecto de Arrieta. Entonces, realmente es una, como dice Coti, es una posición política, incluso más allá de lo que ellos creen que debería ser la edad de imputabilidad. Ahora, yo creo que va a ser... No me lleves puesto, que yo peso. Claro. Bueno, eso va a ser también muy importante ver cómo se lleva adelante con la negociación del proyecto laboral, porque ya venían advirtiendo algunos diputados muy cercanos al gobierno que es un error, dicen, de la senadora Patricia Bullrich de llevar adelante la negociación a fondo en el Senado y no hacerlo en espejo con la Cámara de Diputados. Ya están algunos aliados advirtiendo sobre que no va a ser como agua por un tubo, ¿no? La aprobación de la ley laboral en la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo se terminan llevando adelante esas negociaciones. Sabemos muy bien que la oposición es muy conocida por ladear mucho y no morder. Entonces es posible que al principio quizás muestren cierta resistencia y después eso no se termine demostrando en hechos, pero también puede ser que vuelvan a mostrar, digamos, este poder de fuego que todavía tienen algunos bloques minoritarios para que el gobierno no se lleve adelante la agenda, ¿no? A mí me parece, ¿no? Les pregunto a las dos, que hay que estar atentos al rol, por ejemplo, de una Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich es cierto que también es una mujer que está cómoda en cargos ejecutivos, pero tiene mucha gimnasia parlamentaria y fue diputada a veces solita con su alma, fue minoría, fue mayoría. Me parece que ella entiende de otra manera que vos tenés que buscar estos acercamientos con algunos opositores, que no te conviene ir al choque, a la cuestión binaria de gano o pierdo. Me parece, ¿eh? Y eso en el Congreso llegó hace poquito, pero me parece que está aportando esa ventanita de decir, che, es mejor buscar acuerdos y estar más sólidos que ponerme a pelear por algún artículo que me hace perder lo más importante. Me parece, pero no sé si están así. Yo veo algo parecido. De hecho, veo también un cambio a partir de que entra Patricia Bullrich en el Congreso el 10 de diciembre.
O incluso te diría un poquito antes, porque empezó a tener reuniones antes de ser oficializada como senadora. Pero quizás antes el gobierno tenía una postura más de a todo nada, ¿no? Sí, sí. Entonces es como vamos a ir con esta ley, con este Tenía texto. poco para perder porque eran tan pocos que iban a todo nada. Si perdían eran muy pocos. Me ¿no? puedes decir, bueno, pero la ley base se aceptaron cambios, es verdad, hubo negociaciones ahí. Me parece que hay como una aceitada, si se quiere, con el ingreso de Patricia Bullrich, de las negociaciones parlamentarias por parte del oficialismo. O sea, coincido con vos, creo que ahí hoy podemos verlo quizás cuando miramos a la Rosada y miramos el despacho de la UCR, que es donde se están teniendo las reuniones de Patricia Bullrich con los aliados. Bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Hasta acá trascendió de la Rosada que no querían aceptar cambios. Bueno, no se sabe qué va a pasar con ganancias, pero había una postura un poquito más rígida. Y Patricia Bullrich, a pesar de manejar con hermetismo la información, no deja de reunirse semana a semana con los aliados para ver cuáles son los cambios que hay que hacerle al texto para que salga. Clave ¿no? el rol de Patricia Bullrich, el rol del ministro del Interior, también Diego Santilli, en ese sentido, que son como los más negociadores, ¿no? Si querés, de esa mesa política. Porque después en el oficialismo hay posiciones muy intrascendentes, o sea, muy demasiado muy duras, ¿no? Como, exactamente. Intransigentes, esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Pero bueno, vamos a ir a las placas, vamos a hablar de los detalles de este proyecto de régimen penal juvenil. Como decíamos recién, el acuerdo va a ser en bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pese a que el gobierno quiso insistir en que quede en 13 años, como fue el año pasado. No hubo acuerdo. Esto va a tener un control de implementación del Poder Ejecutivo con la autoridad competente. Eso también es importante entender cómo va a funcionar este régimen penal. Y la novedad del proyecto que se va a tratar ahora, vamos a la siguiente placa, es la asignación presupuestaria, ¿no? Porque estábamos debatiendo recién fuera de cámara cuánto es, ¿no? Porque uno se habla en pesos y es difícil, no es muy tangible hablarlo en pesos, ¿no? Estamos hablando de 23.000 millones de pesos. Más de 23.000 millones de pesos asignados. Son los sueldos de 5 periodistas, 23.000 millones más o menos. Bueno, no sé de qué periodistas hablas, dame los contactos ya mismo, pero más o menos son 14, 15 millones de dólares. Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? 14, 15 millones de dólares, para tener una idea más concreta de cuál es el presupuesto asignado, de los cuales se va a repartir con el Ministerio de Justicia y la mayor parte va a ser de la Defensoría General de la Nación. Ahí tenemos la fuente de financiamiento para lo que va a ser el régimen penal juvenil. ¿Por qué requiere este presupuesto el régimen penal juvenil? Porque, como siempre digo, esto se centró mucho en la edad de imputabilidad, pero no solamente eso, ¿no? El proyecto claramente es, como bien dice el título, un régimen, ¿no? Es literalmente hacer toda una estructura dentro del sistema penal dedicado a justamente a los menores de edad. Entonces vamos a ir a la siguiente placa. ¿Qué requiere este régimen penal juvenil? Por un lado tenemos también las dependencias que van a ser exclusivas para los menores de edad, porque los menores no van a compartir un penal con un mayor de edad. Eso claramente va a estar prohibido y expresamente prohibido en el proyecto de ley. Y lo que aseguran en reiterados artículos, lo vas a leer a lo largo de todo el proyecto, es que esta detención tiene que estar orientada a la educación, a la formación, a la resocialización de este menor de edad, ¿no? Que el foco va a tener que ver con justamente no que sea como una especie de cárcel en la que vos estás ahí cumpliendo una pena, sino que vayas a tener actividades y que tengas obviamente un personal que esté atrás tuyo como menor de edad para justamente buscar subsanar eso que te lleva a cometer los delitos, ¿no? Delitos que son tienen que ser graves para llegar a este punto, porque no va a ser solamente una cuestión de estás con la prisión privada de la libertad, que es como la típica prisión que uno se imagina, ¿no? Vas a ir a un acondicionamiento que está dedicado como si fuera una cárcel. No, esa no es la única forma de penar a los menores de edad. Eso es lo que contempla este proyecto de ley. Perdón, van a Dani, ver... ¿Vos te acordás que en el dictamen del año pasado, que recordamos, bueno, otra vez fue con consensos y demás, existía la posibilidad de reemplazar las penas?
O sea, vos tenías una pena máxima, en los casos más graves vamos a hablar de una eso. prisión. Sí. Pero la pregunta es, el dictamen, el proyecto nuevo que conseguiste o la orientación del dictamen, ¿deja eso igual que lo que se había acordado el año pasado? Sí, eso sí. Que es básicamente vos tenés una condena por un delito que tiene una pena de 6 años o menos de 6 años, y eso puede reemplazarse por otro tipo de medida. Claro. Porque van a haber medidas que son protectorias, complementarias, capacitación laboral. Esto va a tener control judicial, eso también es importante. Y va a haber una figura, se le introduce como una especie de figura del supervisor, ¿no? Que va a acompañar al menor en todas estas instancias. Va a haber un informe trimestral, es como una especie de... me sale decir como un colegio, ¿no? Pero no es un colegio, pero básicamente sí, es como que te fuerzan a ir a una especie de colegio dedicado exclusivamente a los menores de edad que cometen ciertos delitos. Pueden llegar a haber amonestaciones, pueden llegar a haber otro tipo de medidas que no impliquen la privación de la libertad cuando hayan condenas por delitos que tengan como pena 6 años o menos. Entonces, eso es clave también, porque no es que absolutamente cualquier menor de edad que cometa un delito va a ingresar a un acondicionamiento, no va a ser privado de la libertad porque tenga 13, 14 años. Entonces, eso también es interesante de ver, porque van a haber muchísimas categorías y subcategorías, dependiendo obviamente del delito y de la circunstancia. Esto lo va obviamente a evaluar un juez, o sea, esto es algo que va a depender de cada caso. Vamos a ir a este tema que decías vos, Coti, el tema del plazo máximo de penas. Acá yo sí encontré una modificación importante. A ver. Porque el gobierno, cuando presenta el proyecto de ley ayer, antes de retirarlo, además de fijar la edad de imputabilidad en 13 años nuevamente, como había inicialmente querido, también subió que la pena máxima que se le podía llegar a aplicar de privación de libertad sea de 20 años, cuando el acuerdo había sido en 15. Okay. O sea, volvió a insistir con muchos de los puntos de su proyecto original. Exactamente. Claro, del 2024. Sí, exactamente. Entonces, el plazo máximo tiene acuerdo en 15 años. Sí. Cuando un menor cumpla 2/3 de esa pena, se puede evaluar, se puede reevaluar si continúa con la privación de la libertad o se le otorga una medida distinta. Perdóname, ustedes las dos lo deben recordar perfecto a lo que pasó, es 2026, yo no sé si fue 2025 o 2024, por los canales de streaming Adolescencia. ¿La tienen presente, Adolescencia? Fue, sí, creo que fue 2025. Por eso fue un enorme... Todo el mundo me dijo de verla y no la vi porque yo, voy en contra de la corriente. No, pero está muy... Porque te digo la verdad, es la historia de un chico que tendría un poco más, 16, no mucho más, que mata a una compañera, con la cual incluso había comenzado una relación afectiva, y la mata. Y no, lo que te digo es que esta gran parte de la película es justamente mostrar el sistema de rehabilitación. Claro. Con un enorme trabajo de psicólogas y psicólogos. Esto ojalá haya un milagro y la verdad que sirva, ojalá. Pero bueno, justamente son las voces de alerta que ponen los diputados que le dicen, mira, te acompañamos, pero que no sea para que sea el plan B de la cárcel de Devoto, ¿no? No es para que tiren a los chicos. No, es un régimen penal para menores de edad. Exactamente. Y que ojalá, si cumple con su rol, debería ser una cuestión muy importante. Sí, pero bueno. No debería ser, por lo que expresa cuál es la intención del proyecto, literalmente meter a un chico de 14 años atrás de barras. Esa no es la idea del Por eso te decía que Adolescencia es un chico que, bueno, tratan de rehabilitarlo después de un delito horrible, ¿no? Sí. Toda esa etapa, sí. No, el tema es, a ver, el espíritu de la ley entiendo que va en esa línea. Después quizás la preocupación... Claro, la preocupación tiene que ver con mirar alrededor y ver la realidad, ¿no? Y ver la situación de los reclusos mayores de edad. Por eso también había preocupación con el tema de que no se mezclen. Bueno, es algo que está especificado en el proyecto. Pero bueno, no sé, pienso, por ejemplo, en el diputado Glinsky de la provincia de Chubut, que contó la semana pasada que en su provincia no hay cárceles, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que los presos están en las comisarías. Bueno, también es cómo está
el sistema claro, actual. La salud del sistema penal en general. Exactamente. Sí. Bueno, o sea, ¿cuántas mejorías hay que hacerle? Hoy hay un reclamo en Rosario de la policía, justamente, por temas sueldos. Muy exactamente, serio. Sí. Bueno. Sí, de hecho, eso fue algo que se puso sobre la mesa cuando se debatió, me acuerdo, el año pasado, ¿no? De construir más cárceles, porque hay muchas cárceles hacinadas, porque no hay lugar, claro. y al Buenos aumentar... Aires, ¿hace cuánto tiempo fue que hubo una discusión porque estaban los presos en las comisarías? Acá en Buenos Aires, ahora. en capital. Claro. Al aumentar, obviamente, el margen de edad, claro, aumenta la cantidad de gente que podría ingresar al sistema, pero este es, de todos modos, es un sistema que se va a construir aparte. O sea, es algo que con está... otros recursos. Otro recurso, es otro establecimiento, otro sistema que es completamente distinto al de la cárcel común. Pero bueno, es un tema que obviamente se vuelve a poner sobre la mesa siempre que aparece un caso. El último fue el de Jeremías, en el año pasado fue el de Kim. Bueno, esas situaciones hacen que no solamente desde el oficialismo, sino que desde todos los arcos políticos digan, che, no podemos no tener un régimen penal juvenil, sea cual sea, ¿no? Y perdóname, tengo que ir terminando, Sí. pero digo, esto debe pagar muy bien en términos políticos. La sociedad me parece que le está pidiendo esto, ¿no? Bueno, ahí está el detectar cuál es la agenda social, por eso la incluyeron al último momento en sesiones extraordinarias, porque este era un tema que iba a estar incluido en el nuevo Código Penal que se va a tratar en ordinarias. Entonces habían definido incluirlo directamente ahí, ahora vuelven a presentarlo aparte para acelerar el proceso. Me queda solamente aclarar... bueno, vimos que ya se constituyeron las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, ambas con la presidencia para la Libertad Avanza, y también se requiere la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal para conseguir el dictamen, ¿no? Que obviamente hubo también ahí una especie de lamento por parte del oficialismo, porque claro, esto al ya haber conseguido dictamen de estas comisiones no podían girarlas a menos comisiones ahora para que sea más rápido. Pero bueno, finalmente constituyeron las que hacían falta hoy. Mañana la idea es que vayan a reunirse en un plenario para firmar este dictamen con acuerdo de la gran mayoría de los bloques aliados. Y ir a sesión el jueves para aprobar, darle media sanción, como se le dice informalmente, al régimen penal juvenil, Pato. Bueno, muy bien. Las dos muy talentosas. Gracias, Romero. Gracias, Constanza Viñas. Hoy acompañadas, tuvimos todos. No hay quejas. No, para nada. ¿Sabías, Pato, que con Coti somos muy de trabajar en el día a día? No Así que... Se nota. Bueno. Empatía. Nos vamos nosotros enseguida, ya la veo por ahí a Jessica Calcaño. Estamos en el programa que viene. Por nuestra parte nada más. Gracias a las dos y hasta cualquier momento. Buenos días.